Lunes 11 de enero del 2021 comenzamos JN Noticias con nuestros principales titulares. Presidente del JNE solicitó al Poder Ejecutivo que se dicten normas para regular medidas sanitarias en las campañas electorales. Jurado Nacional de Elecciones reporta que son 3.342 candidatos presentados en fórmulas y listas ante los jurados electorales especiales con miras a las elecciones del 11 de abril. Programa Guía Electoral del JNE comenzará a retransmitirse a nivel nacional por la Agencia de Noticias Andina. Rápidamente vamos con el desarrollo de nuestra información. Como parte de una alianza informativa, la Agencia de Noticias Andina difundirá el programa Guía Electoral 2021 de JNTV desde hoy a las 2 de la tarde. Veamos los detalles. La Agencia Peruana de Noticias Andina, a través de su plataforma informativa, retransmitirá desde esta semana el programa Guía Electoral 2021 que se difunde en el marco de las elecciones generales. Ana Bendezú, jefa de producción audiovisual de la Agencia Andina, nos comentó sobre la importancia de la retransmisión del contenido electoral que tendrá alcance a nivel nacional e internacional. La Agencia Andina tiene no solo la plataforma en español, sino tiene la plataforma en el idioma inglés también. Y bueno, tenemos las redes sociales, que es nuestra plataforma digital, el canal online, entre otros medios también, ¿no? Como el diario oficial El Peruano. Entonces, hacer estas alianzas es sumamente importante y más en fechas electorales. Nosotros ya vinimos retransmitiendo algunos programas que tienen ustedes y de la misma forma el JNTV también retransmite algunos de nuestros programas, pero en época electoral nos da mucho mayor peso poder enseñar a la población y de la mano del Jurado Nacional de Elecciones, por supuesto, que es la fuente oficial sobre estos temas electorales. El programa Guía Electoral 2021, con un lenguaje claro y sencillo de sus conductores y especialistas, está orientado a brindar información a las organizaciones políticas, personeros y candidatos sobre diversos aspectos que faciliten su participación en los comicios. Es la forma como debemos llegar a más personas, ¿no? Lo que buscamos, creo, muchos comunicadores y en los medios de comunicación también se debe buscar, es enseñar a la población, ¿no? Entonces, que tengan incluso esta muñequita que ya conocemos, que ya los ha acompañado en otras oportunidades también, y que presenten información para que las personas puedan conocer también, que sea educativa, me parece sumamente valioso. Recuerde que Guía Electoral se transmite todos los viernes a las 10 de la mañana por JNTV en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en los canales aliados. Los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones trabajan con los jurados electorales especiales en la supervisión de hojas de vida declaradas por los candidatos. Dicha información es contrastada con la base de datos del Poder Judicial y otras entidades públicas. Tras culminar el plazo de inscripción de listas de candidatos ante el JNE, la Dirección Nacional de Fiscalización junto a los jurados electorales especiales trabajan en la fiscalización de las hojas de vida de los postulantes. Nosotros hacemos una fiscalización que tiene inicialmente un trabajo en cada uno de los jurados electorales especiales que están calificando las listas, ¿no? Nosotros tenemos a la fecha 28 fiscalizadores de hoja de vida y una proyección de 28 fiscalizadores adicionales que van a hacer el refuerzo en los jurados electorales especiales y en la sede central 10 monitores. De acuerdo a la directora de fiscalización, Jessica Clavijo, en aras de la transparencia y en base a la Ley de Organizaciones Políticas, la información a contrastar es la experiencia laboral, formación académica, sentencias y declaraciones de bienes y rentas. Una fuente muy importante para nosotros es la que proviene del Poder Judicial, ¿no? A través del Registro Nacional de Condenas, ellos nos brindan datos acerca de los antecedentes penales de los candidatos, así también los jurados electorales especiales trabajan con las Cortes Superiores de Justicia.
De igual manera nosotros, a través de la información que brinda el SUNARP, que brinda SUNEDU, que brindan diferentes entidades también del sector privado o ministerios. La Dirección Nacional de Fiscalización ha recibido un poco más de 3.000 hojas de vida. Según detalló la doctora Clavijo, la omisión o falsedad de información en ellas puede llevar incluso a la exclusión de una candidatura. Hubieran tenido condenas con pena privativa de la libertad, sea esta efectiva o suspendidas en su calidad de autoras, de delitos tales como terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación a la libertad sexual o delitos contra la administración pública, ¿no? Como colusión, peculado, corrupción de funcionarios, no pueden ser candidatos aun cuando hayan sido rehabilitadas. Solo en estos casos se da este impedimento permanente. Y por su parte, los jefes de las oficinas descentralizadas de procesos electorales están listos para organizar y ejecutar las elecciones generales 2021 desde sus respectivas jurisdicciones. Tras concluir con la respectiva capacitación virtual, los 94 jefes de oficinas descentralizadas de procesos electorales quedaron listos para organizar y ejecutar las elecciones generales del 11 de abril. La formación realizada a través de la plataforma OMPE Educa comprendió 6 temarios como contenido de estudio, los que se complementaron con diferentes recursos didácticos. Entre el contenido abordado figuró la información legal y estadística de las elecciones generales 2021 y los protocolos de seguridad y prevención ante la COVID-19. También se analizó el plan de acción de la ODPE, el proceso de capacitación de su respectivo personal y de los actores electorales. Así también el proceso de conformación de mesas de sufragio, el proceso de designación de miembros de mesa, el despliegue y repliegue del material electoral, así como la etapa de la jornada electoral y el proceso de cómputo electoral, entre muchos otros. La Oficina Nacional de Procesos Electorales confirma que por primera vez en el país los miembros de mesa recibirán un incentivo económico de 120 soles por la jornada electoral del 11 de abril. Veamos. Cada miembro de mesa que participe en las elecciones del 11 de abril recibirá un bono de 120 soles, así lo informó el jefe de la OMPE, Piero Corbeto. Según dijo, cumplir el papel de miembro de mesa implica un conjunto de valores y un compromiso de nuestra democracia. El Ministerio de Economía y el Congreso destinaron 177 millones de soles para la OMPE, 35 de los cuales servirán para pagar a los que sean miembros de mesa. Corbeto señaló que cada ciudadano en esta jornada trabajará unas 15 horas, porque no solo tendrán que estar a las 6 de la mañana, recibir su kit electoral y estar en la mesa hasta las 7 de la noche, sino que luego deberán proceder al conteo de votos. Por otro lado, Piero Corbeto garantizó proteger la salud de los electores. Refirió que ahora se utilizarán más de 20.000 locales para evitar aglomeraciones, lo que implica también la contratación de un mayor número de personal. Y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, solicitó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, que se dicten normas específicas para la regulación de medidas sanitarias en las campañas electorales. Una inconducta de esta naturaleza puede causar enfermedad o puede causar muerte. Estas fueron las declaraciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, quien indicó que las decisiones de los postulantes en el marco de la campaña electoral 2021 tendrán un impacto directo sobre la vida de la población peruana. Salas Arenas señaló además que el Jurado Nacional de Elecciones no tiene capacidad disciplinaria para quienes violan las medidas contra el coronavirus y le corresponde a la autoridad policial y a la Fiscalía de la Nación adoptar medidas al respecto. Y el Jurado Nacional de Elecciones es una entidad autónoma, constitucional, que interviene en el proceso electoral. No puede fiscalizar a los partidos políticos en cuanto violan las medidas que el gobierno ha dictado para proteger a la colectividad de la pandemia, porque para eso está la autoridad policial, la Fiscalía de Prevención de Delito.
Es importante mencionar que aquellos partidos políticos que firmen el pacto ético electoral tendrían que respetar los acuerdos establecidos para el actual proceso eleccionario, donde se votarán por las autoridades nacionales. Les llamará la atención, los exhortará, si es que hay alguno que incurre en alguna inconducta de esta naturaleza, hará un comunicado público y ya. Hasta ahí puede llegar. Porque eso significa que la ciudadanía tendría que ver, bueno, sí, el señor fulano lo han exhortado, o le han declarado que su conducta no es correcta, le han pedido que corrija su proceder, no merece mi confianza, pues no le voy a dar el voto. Es importante señalar que el Jurado Nacional de Elecciones exhortó a los candidatos, organizaciones políticas y ciudadanía en general al cumplimiento estricto de las disposiciones en materia sanitaria establecidas por el gobierno central. Nuestro canal aliado TV Cosmos de Trujillo destacó las recomendaciones del Jurado Nacional de Elecciones para que los candidatos cumplan las medidas de bioseguridad en sus campañas electorales. Veamos el informe que han preparado. La campaña electoral camino a Palacio de Gobierno y al Congreso ha empezado con fuerza y contra las normas. Muchos candidatos han optado por conductas populistas como compartir el plato de comida, abrazar a sus seguidores e inducirlos a aglomeraciones para dar a conocer sus propuestas, pese a que estamos en estado de emergencia. Las autoridades de nuestro país y el Colegio Médico del Perú han alertado a la población que nos encontramos en medio de un rebrote y el probable inicio de una segunda ola del COVID-19 que ha afectado al mundo entero y que está mutando en otras latitudes. Hoy, por tanto, más que nunca, debemos cuidarnos. Ante la conducta que vulnera las disposiciones destinadas a prevenir la propagación de la COVID-19 y a fin de resguardar la salud pública durante las elecciones generales del 2021, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones exhortó a los partidos políticos y candidatos en las elecciones generales de abril del próximo año, así como a la ciudadanía en general, a cumplir con las disposiciones sanitarias dictadas por el gobierno central en el contexto de la pandemia del COVID-19. Corresponde, por tanto, al Jurado Nacional de Elecciones el deber moral de llamar a la reflexión a las diferentes organizaciones políticas para que sus líderes y representantes se sirvan dar las instrucciones pertinentes a su militancia y al mismo tiempo alertar a sus simpatizantes y a la colectividad social en general a dar cumplimiento escrupuloso y cabal a las diversas medidas sanitarias en todas las actividades públicas y aún en las actividades privadas. El colegiado del Jurado Nacional de Elecciones, presidido por Jorge Luis Salas Arenas, invocó a la Policía Nacional a hacer cumplir tales medidas sanitarias en fin de salvaguardar la salud pública. Hoy se ha publicado una resolución del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en que como institución hemos acordado hacer un pedido público a la Policía Nacional del Perú para que haga cumplir las normas sanitarias que rigen en estas difíciles circunstancias. El Pleno del organismo electoral recordó que, entre otras medidas, el Ejecutivo dispuso la obligatoriedad del uso de la mascarilla para circular por las vías públicas, así como la suspensión de los desfiles y reuniones sociales, políticas u otros que impliquen concentración o aglomeración de personas. Se trata de reglas básicas tales como el uso de mascarillas, de barbijos, el mantener la distancia interpersonal de por lo menos 1 metro, así como evitar el contacto físico, el descontaminar las manos, las suelas del calzado, el retornar al domicilio, entre otras precauciones esenciales conocidas por niños, adultos y ancianos a lo largo y ancho del país. Igualmente, señaló que el Jurado Nacional de Elecciones, en ejercicio de sus funciones, aprobó el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, en el cual se establece que las actividades de las organizaciones políticas que involucren reuniones en un determinado espacio físico deben realizarse bajo las medidas establecidas por el Ministerio de Salud.
Asimismo, el ministro del Interior precisó que la Policía Nacional aplicará un reglamento para casos de aglomeraciones en eventos de campaña electoral, la cual contempla sanciones económicas a los que vulneren las medidas de bioseguridad contra la COVID-19. El ministro del Interior, José Elice, aseguró que la policía está preparada para intervenir cualquier evento de campaña electoral que no cumpla con las medidas de seguridad establecidas para reducir el riesgo de contagio de COVID-19. Recordó que primero se hará un llamado para que los candidatos políticos cumplan con restricciones. El ministro indicó que hay un decreto que entró en vigencia en abril del año pasado, que junto a su reglamento habilita a la Policía Nacional a realizar intervenciones en caso no se cumpla con el uso de mascarilla o con la restricción a aglomeraciones. José Elice aseguró que la PNP ya ha estado aplicando multas, pero que en las últimas semanas ha sido difícil fiscalizar por aspectos coyunturales. Pero reiteró que actuarán en caso se detecte que se está transgrediendo la legislación. Y es la policía la que tiene que actuar en estos casos y en dos circunstancias que tendrían que ver, digamos, con las actividades propias de la campaña electoral, ¿no? El uso de la mascarilla y la distancia física y evitar las aglomeraciones. Es una de las faltas más graves que hay, es decir, provocar aglomeraciones, que está sujeta a una multa del 9% de la unidad impositiva tributaria, es decir, es una de las multas más altas. Estas multas, en caso de que se observe que está transgrediendo la legislación en este sentido, ¿quién provoca la aglomeración? El candidato que convoca, el partido que convoca, ¿no? Recordó además la invocación a los candidatos que realizó el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, de respetar las medidas de seguridad sanitaria. Y por otro lado, les contamos que la Central de Operaciones del Proceso Electoral de nuestra institución registró que 532 fórmulas presidenciales y listas de candidatos fueron presentadas ante los jurados electorales especiales para los comicios del 11 de abril. En el marco de las elecciones generales, 532 listas fueron presentadas ante los jurados electorales especiales y registrados a través del Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes SIGE, resaltando entre ellas 496 listas para la elección congresal, 20 listas presidenciales y 16 al Parlamento andino. El pasado 22 de diciembre fue el último día para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos a la presidencia y vicepresidencia, congresistas de la República y representantes peruanos ante el Parlamento andino. Referente a los candidatos según el tipo de elección, a la presidencia se presentaron 60 aspirantes, al Congreso de la República 3.026 candidatos y al Parlamento andino 256, sumando un total de 3.342 candidatos. Con respecto al estado de listas al Congreso de la República, destacan 357 que se encuentran en estado de inscrito, en tanto 49 admitidos, 29 improcedentes, 10 inadmisibles, 32 en periodos de tacha, 5 recibidos, 4 con tacha en trámite y 10 de apelación. En el siguiente mapa podremos ver a detalle la distribución de las listas y los candidatos según su distrito electoral, encontrando una concentración en Lima Metropolitana con 714 candidatos y 21 listas, y el menor número lo registra Ucayali, con 64 candidatos y 16 listas congresales. Podemos observar también en el distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero a 76 candidatos y 19 listas. En estas elecciones hay un equilibrio en cuanto al género, ya que figuran 1.513 hombres y 1.513 mujeres que aspiran a un escaño en el Parlamento, garantizando así la paridad en estos comicios por parte de los partidos políticos. Además, se observa que de 16 listas presentadas ante el Parlamento andino, 9 se encuentran en estado de admitido, 6 listas en estado de inadmisible y solo una lista inscrita. De igual manera, y finalmente, sobre el estado de candidatos ante el Parlamento andino de un total de 256, en la cual 123 candidatos fueron admitidos, 111 en estado inadmisible, 15 candidatos inscritos y solo 7 en estado de improcedente.
Durante el 2020, la OMPE impartió charlas de capacitación virtual en temas electorales a más de 1.000 estudiantes universitarios a nivel nacional. Veamos. Pese a la pandemia por la COVID-19, la OMPE continúa con su labor educativa a nivel nacional de impartir conocimientos en materia electoral a los jóvenes universitarios. Este trabajo educativo, realizado en forma virtual el año 2020, logró la participación de 1.063 estudiantes de 17 universidades, 3 en Lima y 14 en regiones. Esperamos cumplir con los objetivos en cada una de las sesiones y que ustedes vuelquen estos conocimientos con sus entornos más próximos, con sus familiares, con compañeros de la universidad, con los vecinos, para que podamos fortalecer nuestro sistema democrático. Los especialistas electorales en los 18 cursos virtuales trataron temas como procesos electorales, democracia y régimen político, sistema electoral, ciudadanía y sociedad civil. La OMPE realiza esta labor educativa a fin de formar una cultura cívica y electoral en los jóvenes, ya que ellos, en buen porcentaje, serán quienes elijan a los futuros representantes de nuestro país. Y ahora les compartimos una pastilla informativa de Infogop sobre el voto preferencial. ¿Sabías que se entiende como voto preferencial a la modalidad de voto que le brinda al elector la oportunidad de elegir entre todos los candidatos que conforman una lista a aquellos que lo representarán en un proceso electoral? Como en estas elecciones generales 2021, donde los ciudadanos aplicarán dicho mecanismo para los representantes al Congreso de la República y Parlamento Andino, en el cual, cuando se le haga entrega de la cédula de sufragio, identificarán al partido político de su elección y escribirán al lado del símbolo partidario los números de los candidatos de su preferencia. Infogop, información electoral que te da poder. En Noticias tenemos la primera entrevista electoral del día. Vamos a conversar con Miguel Seminario, él es director del Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones, y para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido, profesor. Muchas gracias por esta oportunidad y un saludo para todos los que están conectados con este programa para compartir toda esta efervescencia, todo este amor patriótico que estamos expresando los peruanos en lo que va del bicentenario de la independencia nacional. Así es, profesor. El Jurado Nacional de Elecciones se ha venido preparando ya previamente en cuanto al tema de charlas, conversatorios respecto al bicentenario de nuestro país, y nos gustaría hacer un balance general de lo que significó estos trabajos en el año 2020. Coméntenos, por favor, en un primer momento este ciclo de conversatorios virtuales sobre independencia y democracia en el Perú. ¿Cómo se ha desarrollado? A partir de la situación que se presentó por la pandemia, se elaboró un plan de trabajo que tiene como sustento la virtualización, este camino que con uso de la tecnología moderna permite acercarnos a cualquier espacio del globo terráqueo. De manera que, teniendo en cuenta ese contexto, se presentó un plan a la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, que fue aprobado, y de inmediato comenzó la programación de ese conjunto de conferencias virtuales sobre independencia y democracia, que tuvieron como base, o que tienen como base, la investigación realizada desde el Museo Electoral y de la Democracia sobre por la voluntad general de los pueblos. O sea, nos fuimos enterando gradualmente de cómo los peruanos de todas las regiones del país iban expresando su voluntad por la independencia política de nuestro país.
De esa manera, elaboramos un cronograma y nos fuimos acercando a los gobiernos regionales, que son los presidentes de la Comisión Regional del Bicentenario en cada espacio. Nos conectamos con las direcciones desconcentradas de cultura y otros organismos culturales y se programaron estas exposiciones que en el 2020 comenzaron con Piura, seguidas de Cajamarca, Junín, Huancavelica, Moquegua, Lambayeque, La Libertad, Amazonas y otros espacios, hasta donde el mensaje de la historia de la democracia asociada a la independencia ha ido llegando por esta decisión que desde el Jurado Nacional de Elecciones se ha tomado para aproximar a los peruanos a esos contenidos de libertad e independencia tal como se vivieron en sus propios espacios. Y esto nos ha permitido conectarnos en algunas ocasiones con hasta 130 personas con las que se ha compartido este mensaje, porque si se utilizan estas dos categorías, independencia y democracia, para darle nombre a estas reuniones virtuales, es porque hemos entendido que lo uno apoya a lo otro. La experiencia de la democracia en el Perú empieza en 1809 y se continúa en los años siguientes. Y eso fue fortaleciendo ese sentimiento de independencia que ya se había estado en algunos desde fines del siglo XVIII. Así es, de profesor. manera que haber programado estas exposiciones nos ha aproximado a esos espacios con los protagonistas y con las protagonistas de cada suceso. Efectivamente, efectivamente. Es un trabajo coordinado que ha realizado nuestra institución con los gobiernos regionales, con el Ministerio de Cultura, como usted lo mencionaba. Asimismo, cabe mencionar que es importante descentralizar este tipo de actividades, puesto que, si recordamos cómo se dio la independencia del Perú, primero se declaró la independencia en 150 ciudades antes de que se hiciera en la capital de la República. En ese sentido, estamos hablando de actores de nuestra independencia que se encuentran en todos los puntos del país, ¿verdad, profesora? Así es. De acuerdo al informe del general San Martín, hasta enero de 1821, más de 100 lugares entre pueblos, villas y ciudades habían proclamado y jurado la independencia en la jurisdicción de la Intendencia de Trujillo, que abarcaba desde Tumbes hasta el río Santa, la costa y la sierra y la selva, y las ciudades del sur que se habían adherido a esta voluntad de la ruptura política con respecto a la metrópoli española. Y esta actitud de los peruanos y peruanas de ese momento es reconocida por el general San Martín, porque después que la municipalidad de Lima declara la voluntad de ser independientes, y el 28 de julio de 1821 el general San Martín hace la proclama nacional, sintetiza esa experiencia de los peruanos en una frase memorable. Él dice muy claro que él proclama la independencia del Perú, sino que respetando lo que habían decidido los peruanos, nos dijo que el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. Y siendo esta una causa justa, Dios la iba a defender si había necesidad de una guerra. Es decir, hay un reconocimiento que sintetiza la independencia que se proclama en Moquegua, por ejemplo, en 1814. El Cusco también proclama la independencia. Arequipa, en esos años, Tacna había dado un grito libertario desde 1811. Supe lo hizo el 5 de abril de 1819. Y a partir de octubre de 1820, son más pueblos los que van sucesivamente declarando, proclamando y jurando la independencia. Por eso, si bien se va a celebrar como se debe el bicentenario de la proclamación nacional, ya en otros lugares de nuestro país se ha conmemorado las declaraciones, proclamaciones y juros de la independencia a nivel regional. Así es. Bien.
Sí, así es, profesor. Y bueno, bastante interesante este ciclo de conversatorios que se han tenido en diferentes puntos del país. Ahora, nos gustaría que usted nos comente un poco de lo que tendremos el año 2021, cuáles son las actividades que se tienen programadas desde el Museo Electoral y de la Democracia de nuestra institución. El 5 de enero se comenzó con una conferencia sobre la proclamación de la independencia en Piura. Y el 6 de este mes se ha dado una conferencia sobre los sucesos de igual naturaleza que se vivieron en Tumbes. Recordemos que el bicentenario de la independencia de Piura ha sido el 4 de enero y de Tumbes el 7 de enero. De manera que nos hemos aproximado a esos espacios, y luego Cajamarca el 8 de enero, el bicentenario de la independencia, y hoy, lunes 11 de enero, lo haremos con Querecotillo, con esa conferencia que sintetiza la experiencia de los piuranos y de las piuranas en el Valle del Chira, que es uno de los pocos lugares en la zona norte donde se conserva el acta original de la Declaración, Proclamación y Jura de la Independencia. Y luego, el 13 será la conferencia sobre la independencia tal como se vivió en Paita. A continuación, se ha programado la conferencia sobre independencia y democracia en Arequipa para el 22 de enero y una conferencia sobre patriotas del Departamento de la Libertad en el Panteón Nacional de los Próceres de la Independencia y en el Presbítero Maestro. Esta conferencia se va a realizar el viernes 29 de enero y sobre la base ya de una exposición que hicimos sobre independencia y democracia en la libertad, que fue parte del programa del año pasado. En febrero tendremos la conferencia Independencia y Democracia en Pasco, el viernes 12 de ese mes, y el jueves 17, ya una conferencia que tiene más que ver con una organización internacional, porque tendremos a cargo la conferencia La Constitución de Cádiz de 1812 y el origen de la democracia en América Latina, que ha sido coordinada con la Dirección Nacional de Museos de Argentina y será transmitida en el horario de las 12 horas. Y terminando el ciclo de conferencias de febrero, pues tendremos la correspondiente a Independencia y Democracia en Puno en 1821, el viernes 19 de este mes. Y en marzo, indudablemente, no podemos dejar la selva, ya hemos llegado a Amazonas, y ahora estamos programando una conferencia para el 5 de marzo sobre independencia y democracia en San Martín y haciendo las coordinaciones para desarrollar este tipo de conferencias en otros lugares del país aquí en marzo próximo. Bien, profesor. Entonces tenemos ya todo el programa de este ciclo de conferencias, independencia y democracia en nuestro país de manera descentralizada. Estaremos pendientes y aquellas personas que nos están viendo también pueden informarse de estas actividades a través de las redes sociales de nuestra institución. Profesor, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y estábamos dispuestos a seguir con este cronograma de actividades durante todo el año del Bicentenario. Imperdibles, además. Muchas gracias. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Amigos, muchas gracias por continuar en JNE Noticias. Es momento de ver las 5 noticias oficiales más importantes del día, elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Ana Bendezú nos cuenta. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Atención porque hoy inicia la inscripción para los docentes que quieran participar
en el concurso de nombramiento 2021 y que rendirán la prueba única el domingo 18 de julio. Esta inscripción es gratuita y se realizará a través del aplicativo de la web del concurso. El bono extraordinario de 930 soles para los pensionistas de la ONP comenzará a pagarse el día de hoy. Este será automático y se abonará a la misma cuenta en que se deposita la pensión del mes de enero. Recuerde que no será necesario que el jubilado acuda a las agencias del banco donde cobra su pensión. La policía intervino esta madrugada a más de 150 personas que se encontraban en una fiesta clandestina ubicada en San Martín de Porres. Pese a la inmovilización social obligatoria, las personas intervenidas no llevaban mascarilla ni respetaban el distanciamiento social. INDECI recomienda las medidas de preparación ante el incremento del caudal del río Rímac por las constantes lluvias de moderada y fuerte intensidad sobre su cuenca. Así, exhorta a las autoridades locales a ejecutar los planes de contingencia, preparar su sistema comunitario de alerta temprana y además se debe evitar hacer actividades cerca al río. Serpar inicia hoy las escuelas deportivas de manera presencial en los clubes zonales y algunos parques metropolitanos. Las actividades se realizarán con aforo limitado y bajo las medidas de bioseguridad. No se olviden que estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. Atención con la siguiente información porque el presidente de la República afirmó que en el contexto de la emergencia sanitaria nacional el retorno a una cuarentena es una opción que no descarta. Veamos los detalles. Es una opción extrema, dijo el presidente Sagasti sobre el posible retorno a una cuarentena en el marco de la emergencia nacional originada por la pandemia por el nuevo coronavirus. Esta sería una decisión que adoptaría el Ejecutivo si volviésemos a la situación de mayo o junio del año pasado. Sin embargo, el mandatario espera que los niveles de contagio no sean los mismos. Afirmó que la adopción de esta medida no depende del gobierno, sino que será el resultado de las decisiones y el comportamiento de la ciudadanía, ya que son el actor principal de la transmisión del virus. Sagasti ordenó a su gabinete de ministros que realice una evaluación sobre la efectividad de las diferentes medidas que se establecieron para contener la propagación de la COVID-19. Respecto al proceso de negociación con el laboratorio Sinopharm de China, el jefe de Estado informó que dirigió una carta al mandatario chino Xi Jinping como un gesto político para que se agilice la firma del acuerdo final para la compra de la vacuna. Bien, y luego del anuncio de la nueva cepa de la COVID-19 en el país, el MINSA exhorta a reforzar medidas de bioseguridad e indicó que la vacuna del laboratorio Sinopharm cumple con todos los estándares internacionales. Tras el anuncio de la llegada de la variante británica del coronavirus al Perú, generó incertidumbre sobre qué efectos tendría en la población. Por ello, conozcamos más sobre esta mutación. La nueva cepa de la COVID-19, según expertos, puede ser hasta 70% más contagiosa que la anterior, aunque no más letal. Asimismo, no hay pruebas que el virus se comporte de manera diferente a las que ya se conocía en cuanto a síntomas y complicaciones. Por tanto, la preocupación del Estado es debido a su rápido contagio. También los hospitales se ocuparían con mayor velocidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las medidas de prevención son las mismas: respetar el distanciamiento social, mantener el uso de la mascarilla y en el transporte público o sitios con aglomeración, el uso del protector facial y finalmente el lavado de manos. Como sabemos, el país recibirá este mes un lote de vacunas del laboratorio Sinopharm, que según el gobierno cumplen con todos los estándares internacionales para proteger a la población en el territorio nacional. Por otro lado, resaltaron que tras el anuncio de esta nueva variante de la COVID-19 y pese a su facilidad de transmisión, no se está considerando retornar a una cuarentena. Y tenemos una entrevista, vamos a conversar con Jean-Pierre Barea, él es experto en deudas y educación financiera. Para nosotros es un gusto saludarlo. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, hoy vamos a hablar sobre la ley que fija topes para las tasas de interés de los bancos. El último día hábil del 2020 ha sido aprobada esta ley en el Congreso de la República. ¿De qué trata? Coméntanos, por favor, Jean-Pierre.
A ver, primero tenemos que entender que este proyecto de ley, antes de aprobarse, se aprobó previamente en la Comisión de Tutela del Consumidor del Congreso en octubre del año pasado. Sin embargo, recién ha pasado al Pleno, imagínate después de cuántos meses siendo de carácter de urgencia, si no se ha aprobado casi por 93 votos, si no mal recuerdo, y no pasó una segunda votación por ser carácter de urgencia. Pero mire, el carácter de urgencia que no fue aprobado, no fue lanzado en su momento, sin embargo, en este momento sí lo ha sido, y ha sido aprobado por el Congreso. Ahora, hay que tener bastante cuidado, porque en sí, la misma nomenclatura de fijar las tasas de interés está mal dicho, porque acá lo que se está intentando hablar es de regular, no fijar, porque nosotros nos regimos bajo la Constitución de 1993, la cual indica que vivimos una economía social de mercado, que solamente el Estado puede ingerir o puede regular en caso el privado no pueda o no le interese. En este caso, lo que se está intentando hacer, o el Estado intenta hacer, es regular las tasas de interés de acuerdo al tipo de crédito. ¿Ok? Dependiendo si es tarjeta de crédito, dependiendo si es hipotecario, dependiendo si es vehicular y dependiendo de las tasas en dólares o en soles. Yo creo que es una muy buena alternativa. Algunos economistas están indicando que no, porque esto va a incidir a que las personas, que los bancos ya no coloquen los préstamos y que las personas, en vez de formalizarse, vayan a la banca informal y obtengan capital. Ese sería un inconveniente, ¿no? ¿Cómo se está pretendiendo regular este tema? Mira, hasta ahora el reglamento no se ha dado, solamente se ha aprobado la ley en general, habría que ver el reglamento. Ahora, lo importante aquí es tener en cuenta algo, ¿no? Si bien es cierto, la norma tiene la norma es algunas falencias porque genera cierta expectativa negativa, sobre todo sobre el consumidor, que cuando quiere adquirir un préstamo, el banco va a decir, mira, antes mi tasa de interés era tanto, yo lo mismo la regulaba y era la oferta y la demanda, ahora el Estado me la está imponiendo, entonces ahora voy a reducir la liquidez en cuanto al otorgamiento de créditos para los consumidores, tanto persona natural como persona jurídica. Ese sería un gran inconveniente. Una cosa a favor sería que muchas personas lo creen así, pero está mal proyectado. Te explico. Toda norma que se apruebe y se publique al día siguiente en el peruano y que de aquí en adelante va a aplicar, pero no aplica de manera retroactiva. Eso quiere decir que todas las personas que ya tienen un crédito vigente, hipotecario, vehicular, tarjetas de crédito o personal, ya no va a aplicar esta tasa de interés. No quiere decir que la tasa de interés va a bajar de acuerdo a lo que indique el BCR. Otra cosa importante serían los entes reguladores que se ha fijado en la norma, eso sí en la ley está, que sería la Superintendencia de Banca y Seguro, que siempre ha sido el ente regulador, y que fijaría exactamente las tasas determinadas a cada crédito, a cada tipo de crédito sería el BCR. Bien, ahora, todavía esta ley no ha sido promulgada, no ha sido publicada en el Diario Oficial del Peruano, que tendría que ser el siguiente paso, ¿no? Sin embargo, el Ejecutivo ya ha dicho que va a presentar algún tipo de recurso ante el Tribunal Constitucional para evitar su promulgación. ¿Qué sabe usted al respecto? ¿Cuáles son los argumentos del Ejecutivo? Estamos viendo varias normas, te comento, desde principios de comienzos de este año, que son bastante populistas. En cuanto a esta, me parece que realmente sí es necesario proteger al consumidor financiero, que existe realmente una asimetría informativa, una brecha bastante grande entre el banco y el usuario, el consumidor financiero común y corriente. Sí era necesario, sin embargo, la manera como se da, ¿no? No me parece la más idónea. Vemos muchas falencias, igual hace poquito salió la norma de SUNAT de los 10.000 soles, que va a poder revisar las cuentas hasta por 10.000 soles de tanto personas naturales y jurídicas por fiscalizar. Yo creo que estas son normas populistas las cuales se han dado en una coyuntura en las cuales se empiezan a hacer bien las cosas, sin embargo, todavía no existe el medio o la forma como hacerlo. Ahora, quería aclarar un tema. Mira, en cuanto a la regulación de la tasa de interés, yo considero que sí debe haber. Sin embargo, debe ser de acuerdo a cada tipo de crédito y que los créditos más largos, es decir, tanto vehiculares como hipotecarios, sean en soles. Ahora en la pandemia hemos visto tantas personas que tenían que pagar su casa y los hipotecarios y los vehiculares normalmente, si bien es cierto, ellos tienen la potestad de elegir en soles o en dólares, pero el banco te dice, te lo apruebo, pero en dólares. Obviamente que el dólar se ha incrementado, o sea, horrores. Y es más, ahora estamos viendo una crisis económica bastante grande que recién va a pasar factura en junio o en julio de este año, porque muchas personas han recibido el bono, han recibido reactiva, han recibido distintos servicios, distintas, digamos, dádivas del Estado, por decirlo así, porque no había ninguna contraprestación. Entonces,
creo que la regulación de la tasa de interés es un punto a favor del Estado, sin embargo no encuentran el medio de cómo hacerlo. Esperemos cuando salga el reglamento ver a coyuntura y más detenidamente cómo se va a ejecutar, ¿no? Bien, ahora, ¿este control de tasas, digamos, borraría el historial crediticio de los emprendedores? ¿Sería como volver a cero? ¿Cómo lo ve usted? Porque esta ha sido una crítica que ha recibido. Ajá, mira, te comento, una cosa es la amnistía, que yo lo estoy proponiendo, una amnistía. Dentro de mis propuestas está una amnistía general para todas las personas que se encuentran reportadas de manera negativa en las centrales de riesgo. Esa es una cosa aparte. Acá con esto simplemente se van a regular las tasas, y dentro de esta ley indica dos cosas aparte que te voy a comentar: la devolución del seguro de gravamen, que todas las personas que pagamos, sea un crédito pequeño, grande o cualquier tipo de crédito, el seguro de gravamen se va a devolver. Y otra cosa, que las personas que tienen tarjetas de crédito ya no van a pagar membresía, ¿no? Entonces, esas son algunas variantes que no las deberían haber puesto dentro de esta ley, porque esta ley debería ser, es tan grande el tema de la fijación de la tasa de interés, porque lo que se quiere limitar es al banco a ofrecer una tasa de interés muy alta para las personas que no pueden obtener un crédito simplemente con sus documentos, y que el banco simplemente te ofrece, ¿sabes qué? Te voy a dar tanta cantidad, pero mi tasa de interés es esta, ¿lo tomas o lo dejas? Porque los contratos son aprobados por cláusulas generales aprobadas por la Superintendencia de Banca y Seguro, es decir, el usuario no tiene la capacidad de negociación con el banco. Esto quiere indicar que lo tomo o lo dejo, entonces ahí no me voy a poner a pensar un punto, 2 puntos, punto y medio, pero a la larga eso va a generar un déficit en mi economía. Bien, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa al respecto todavía. El Ejecutivo no lo ha aprobado, como les mencionaba, y tendría la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. Será hasta una próxima oportunidad. Un gusto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Estamos de vuelta para informar que el Poder Judicial continuará con su actividad jurisdiccional en la modalidad de trabajo remoto hasta julio del presente año. A continuación, los detalles. Hasta el 31 de julio, los diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial continuarán con sus labores en la modalidad remota, con el propósito de cuidar la salud de los jueces, fiscales, litigantes y demás actores del sistema de justicia. En conformidad a la Resolución Administrativa número 390-2020-CEPJ, se establecen las medidas adoptadas en el trabajo a distancia, así como la suspensión de desplazamientos o reuniones grupales, viajes y otras disposiciones. Dichas medidas se adoptan en cumplimiento y concordancia con las normas de emergencia nacional y sanitarias, que buscan prevenir la propagación de la COVID-19 en todo el territorio nacional. En este marco, la Judicatura decidió suspender reuniones, congresos, seminarios, encuentros plenos jurisdiccionales y toda reunión que congregue gente de forma masiva. Es importante mencionar que no se podrá exigir de ninguna manera la asistencia a laborar presencialmente de magistrados o trabajadores con comorbilidades, según lo establece la norma. Y en el marco de la Operación Taita, más de 200 personas vulnerables fueron atendidas en Piura para prevenir y contener la propagación del coronavirus en esta región. El informe es de nuestro canal aliado TV Norte. Y aquí se evalúa si es un tema de procedimiento, si es un tema del mismo paciente que también pueda estar infectado. Más de 200 personas vulnerables, entre adultos mayores y personas con comorbilidad, fueron atendidas durante la Operación Taita, llevada a cabo en la urbanización Miraflores del distrito de Castilla. El director regional de salud, José Nizama Elías, señaló que 6 equipos de respuesta rápida recorrieron casa por casa para aplicar pruebas de descarte de la COVID-19 y aplicar vacunas contra el neumococo. Esta operación, que tiene como finalidad proteger a los adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes. Estamos uniendo esfuerzos con el Ejército, Fuerza Aérea, E-Salud, Municipalidad de Castilla y la Policía para llevar a cabo esta acción destinada a prevenir y controlar la propagación del coronavirus, expresó Nizama Elías. Sí, en esta oportunidad continuamos con las operaciones Taita que ya se venían realizando desde el año pasado en coordinación con el Ejército, la Policía,
y las instituciones locales, tanto municipalidades distritales como autoridades locales. Venimos continuando con esta operación Taita, que permite identificar a los pacientes y sobre todo en este caso a las personas de riesgo, que es a los lugares donde nosotros vamos a intervenir a toda la familia. El personal de DIRESA tomó 44 muestras de hisopado nasofaringeo para pruebas moleculares, 6 de ellas mediante visita domiciliaria y 38 en un punto fijo. Además aplicaron 5 pruebas antigénicas, las cuales dieron negativo. De las 120 pruebas rápidas aplicadas, solo 4 pacientes resultaron positivos al virus. Durante el Taita se aplicaron 31 vacunas contra el neumococo a los adultos mayores y personas con comorbilidad y se brindó consejería sobre los cuidados para prevenir la COVID-19, así como atención en salud mental. En otro tema, el director de salud señaló que DIRESA viene realizando las gestiones ante el MINSA para ampliar las unidades de cuidados intensivos, UCI, de los hospitales Santa Rosa, La Videnita y Sullana. Y aquí se evalúa si es un tema de procedimiento, si es un tema del mismo paciente que también pueda estar infectado, y el hospital de Sullana ya nos está informando sobre eso. Y en JN Noticias es momento de la cultura de la mano de Carolina Díaz y su agenda cultural. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Paloma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Todo muy bien, gracias, Carolina. Adelante, infórmanos. Gracias, Paloma. Entonces comenzamos con el bloque Agenda Cultural. Comenzamos esta vez con una buena noticia, ya que la película peruana Canción sin Nombre se estrenará en la plataforma de Netflix. La cinta peruana, que además, como hemos mencionado ya en otros programas, es precandidata a los premios Oscar 2021 y dirigida además por Melina León. Esta cinta, como vemos en imágenes, ha sido grabada totalmente en blanco y negro y cuenta la historia de una joven ayacuchana que llega a Lima y pasa por una serie de dificultades que le dan un toque de drama además a esta cinta, que también es muy reconocida porque fue estrenada en tiempos de pandemia y fue también galardonada en distintas ferias internacionales. Canción sin Nombre tuvo su estreno mundial también, teniendo el respaldo de la crítica. Por otro lado, también queremos contarles ahora que en el contexto del aniversario de Lima, como vemos en pantalla, se está lanzando un concurso de marinera limeña virtual. Esto, los interesados pueden hasta el 16 de enero poder participar. ¿Cómo? Tienen que poner en su Facebook una coreografía de este baile típico en sus redes sociales o Instagram usando el hashtag Celebro a Lima con Marinera. La duración del video tiene que ser no máximo de 1 minuto y los ganadores serán difundidos a través de las plataformas de la Municipalidad de Lima, que promueve además la cultura en esta plataforma. Bien, ya saben, entonces los interesados pueden acceder a esta propuesta. Paloma, te dejo. Listo, muchísimas gracias, Carolina, por esta información. Nos reencontramos el día miércoles. Ahora vamos con nuestras noticias internacionales. La Cámara de Representantes de Estados Unidos adoptará una resolución para acusar al presidente Donald Trump por segunda vez en menos de 2 años por sus acciones luego de haber alentado a la turba que irrumpió violentamente en el Capitolio. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmó que está lista para presentar un segundo proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump, a menos que deje la Casa Blanca en los próximos días. Luego de la violencia del miércoles pasado en el Capitolio a manos de partidarios de Trump, la Cámara deberá pronunciarse sobre una resolución que pide al vicepresidente Mike Pence y el gabinete que destituyan al mandatario de sus funciones, invocando la 25ª enmienda de la Constitución. Trump ya fue sometido a un juicio político en el Congreso, donde la oposición demócrata controla la Cámara de Representantes en diciembre de 2019. El mandatario fue acusado de presionar al gobierno de Ucrania para que investigue al ahora presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.
Sin embargo, fue absuelto por el Senado de mayoría republicana. Y aunque el tiempo se acorta debido a que Joe Biden asumirá su puesto el 20 de enero, el proceso de destitución a Trump podría comenzar si los demócratas obtienen apoyo en el Senado de los republicanos para que concluya con la salida del mandatario. Llegamos al final del programa, amigos. Muchas gracias por acompañarnos como siempre aquí en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en las redes del Jurado Nacional de Elecciones y en los 22 canales aliados del ente electoral. Los dejamos con imágenes de hilo. Hasta mañana. Permiso.